Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Torres de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de marzo de 2018. Los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, es lo que estamos estudiando. Y el día de hoy, este es el tema, abriendo la puerta a la sabiduría. Está basado este devocional en Proverbios 13, versículos 1 y 13. Y también estudiaremos los versículos 15 y 18, pero el día de mañana. Pero tiene que ver con un tema unido, estos 4 proverbios. Ahora tenemos 4 proverbios que no son consecutivos en el texto, pero en vista de que hablan del mismo tema, los estudiaremos en 2 devocionales consecutivos. Aquí la primera parte con 2 versos, el 1 y el 13 del capítulo 13 de Proverbios. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Dice así el texto: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La sabiduría de los hijos se nota en que ponen atención y obedecen a las indicaciones de sus padres. En cambio, los irrespetuosos no valoran la disciplina o la palabra de corrección. Versículo 13. Nos saltamos del versículo 1 hasta el 13 para analizar un proverbio, un versículo que es similar en su tema, y después estudiaremos los que están en medio. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Paráfrasis. Una ley infalible es que el que tiene en poco los principios morales sufrirá terribles consecuencias. En cambio, el que considera con atención las leyes de Dios tendrá éxito en todo lo que hace. Reflexionemos en las enseñanzas principales. En todos los casos, la exhortación es a abrir la puerta de la sabiduría, es decir, se trata de reconocer nuestra necesidad de crecer, de madurar, de aprender, de ser sabios, de ser constantes en nuestro desarrollo y crecimiento. Esta apertura de puertas debe manifestarse en por lo menos 4 áreas de la vida, y en el devocional de hoy abordaremos 2 de ellas. Primera de ellas, sabiduría generacional. ¿A qué llamamos sabiduría generacional? Leamos otra vez el versículo 1 de Proverbios 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Digámoslo de esta manera, es importante desarrollar la habilidad de aprender en cabeza ajena. Esta es una frase, no sé si en toda Latinoamérica se dice, pero en México se dice que nadie aprende en cabeza ajena. Y la idea es que uno tiene que darse de topes, cometer errores, quemarse y salir mal librado de las cosas para aprender, pero la verdad es que sería bueno desarrollar la habilidad de aprender en cabeza ajena. ¿A qué me refiero? Cada generación hereda conocimiento y experiencia de la anterior generación. Es decir, si cada generación tuviera que aprender por sí sola todo otra vez, pues tendríamos que inventar la rueda, el foco, etc. Pero no, cada generación cuando llega ya tiene un cúmulo de ciencia, un cúmulo de tecnología y un cúmulo de experiencia, un cúmulo de moral, un cúmulo de filosofía, un cúmulo de ideas teológicas, un cúmulo de conocimientos, es decir, que la anterior generación le heredó. Sabiduría es iniciar la vida a partir de esa herencia de conocimientos de la anterior generación, en vez de comenzar de cero. Sabiduría es construir un puente en la brecha generacional para aprender. Se habla mucho de la brecha generacional, la distancia que existe en comunicación, en estilo de ser, entre los viejos y los jóvenes. Pues sería bueno construir puentes, abrir puertas, túneles, para comunicarnos con la generación anterior. La falta de respeto por los viejos y el rechazo de la corrección es un atentado contra la propia vida. El día de hoy, por ejemplo, la brecha generacional es muy evidente. Las nuevas generaciones son tecnológicas, ¿no? Las nuevas generaciones traen una especie de chip en su mente que saben manejar aparatos electrónicos que algunos, como de mi generación, yo soy de una generación de los baby boomers, ¿verdad? Tengo 58 años y soy de una generación cuando yo no nací con teléfono celular ni con computadora. Escribí mi tesis del seminario en una máquina Remington. Si te echabas a perder una página, tenías que volver a hacer la página entera, y ahora es tan sencillo, ¿no?, hacerlo en una computadora. Los jóvenes ni están entendiendo lo que estoy diciendo cuando digo de una máquina de escribir Remington. Así es que hay una distancia muy grande. Pero querido joven que me escuchas, ciertamente tienes habilidades extraordinarias, tienes cosas que tu padre no tenía, y sabes hacer cosas que los viejos no sabemos hacer. Pero tenemos aquí más tiempo que tú.
Hemos vivido en esta tierra más tiempo que tú, hemos pasado experiencias que tú no has pasado, y sería bueno que construyéramos un puente para comunicarnos y para que recibieras la herencia de conocimiento y de experiencia de nuestra generación. Y lo mismo debemos ser nosotros con la generación anterior. Por eso la enseñanza es esta: seamos sabios y aprendamos de la generación anterior. Esto es lo que llamamos la sabiduría generacional. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Abramos la puerta de la sabiduría para aprender de las generaciones anteriores. En segundo lugar, sabiduría ética. Versículo 13 dice así: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ahora se hace alusión a principios de comportamiento. El precepto es una palabra que se usa para referirse a los mandamientos, principios, valores de la palabra de Dios. También, cuando se dice el que teme el mandamiento, es una alusión a la ley moral de Dios. En el Salmo 19 se usan una serie de sinónimos que incluyen estas palabras. Les leo: Salmo 119 dice así, Salmo 19 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, precepto, temor de Dios, son palabras que tienen que ver con la ley, con los juicios, con los testimonios de Dios. Así que la sabiduría tiene que ver con abrir el corazón a los valores éticos y teológicos que emanan de la palabra de Dios. No podemos vivir fuera de los mandamientos de Dios y esperar que nos vaya bien en la vida. Esto es el asunto. Despreciar lo que Dios enseña es despreciar su presencia en nuestra existencia. Y si no está Dios con nosotros, estamos en peligro. Aceptar los mandamientos de Dios y procurar vivirlos es sinónimo de éxito. Es camino hacia el éxito. Así que seamos sabios y procuremos vivir en la voluntad de Dios. Les cuento algo para terminar esta enseñanza. Cierto día, en una estrategia de servicio comunitario de la iglesia en medio de una contingencia a causa de un huracán, mandamos a un grupo de jóvenes a entregar una despensa bastante grande, a una familia de escasos recursos. La familia vivía bastante lejos de la ciudad, en una cabaña semidestruida. Después de más de 2 horas, los jóvenes regresaron cargando las mismas cajas que se habían llevado con las provisiones de alimentos, agua, ropa, artículos de limpieza. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entregaron la despensa? ¿No estaba la familia en la casa?, les preguntamos. Nos respondieron con mucha tristeza los jóvenes. Sí estaban, y les hablamos por la ventana, pero ellos no quisieron abrirnos la puerta. Orgullo, tal vez. Celo religioso, tal vez, porque sabían que éramos evangélicos y algunas personas en esa ciudad en particular nos veían con malos ojos. Vergüenza, necedad, lo que haya sido, no abrieron la puerta y no recibieron las cosas que le llevábamos como bendición. Este par de proverbios nos insta a abrirle la puerta a la sabiduría y a no quedarnos sin la bendición. Espero que usted y yo abramos la puerta y recibamos la bendición. La sabiduría generacional, la capacidad para aprender de las anteriores generaciones, y la sabiduría ética, la capacidad para abrir nuestro corazón a los mandamientos de Dios y procurar vivirlos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.